Buenas noches, queridos hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Le damos las gracias al Señor por nos permite una vez más podernos reunir en su santo nombre, honrar y glorificar su grandeza, su fidelidad, su amor y su gran misericordia. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, por estar allí en medio de esta transmisión y estar compartiendo este link para que otras vidas lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Reciban un fuerte abrazo y un saludo muy especial a cada uno de ustedes que se están disponiendo en esta preciosa hora a honrar, alabar y a glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Les voy a invitar que por favor tomemos la palabra del Señor allí en los Salmos capítulo 108. Salmos capítulo 108 dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y meditaré en el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestro ejército? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él es de nosotros, aunque contra nosotros se levanten guerras, usted y yo debemos de estar confiados en el Dios Todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Como dice allí el Salmo, mi corazón está dispuesto, Dios, a cantar, a alabar y a exaltar su gran nombre. Les voy a invitar que por favor vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a presentar una vez más nuestras vidas delante del Señor, este devocional delante del Dios de los cielos, para que sea Dios a través de su Santo Espíritu manifestando su poder y su gloria sobre cada una de nuestras vidas y sobre cada una de sus familias. Bendito Dios y Padre que moras en gloria, te damos muchas gracias en esta preciosa noche. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio tan maravilloso de poder reunirnos en tu santo nombre. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, recibe todo reconocimiento, Padre, porque solo tú eres bueno, grande y digno de ser honrado y glorificada tu grandeza. Te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hemos clamado a ti. Tú has escuchado nuestra oración, Padre, porque tú eres nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor, y nuestro pronto auxilio. A ti te honramos y te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis amigos, de mis hermanos, Señor Dios Todopoderoso, que están en medio de esta transmisión, Señor, que la gracia, el favor y la bondad tuya, Señor, sea extendida sobre cada una de nuestras vidas, que tu justicia nos alcance, Señor, y que tu poder nos siga perfeccionando cada día para ser mejores personas, instrumentos útiles en tus manos en medio de esta sociedad. Te honramos, Señor, y te glorificamos y te damos muchas gracias. Gracias porque nos has guardado, gracias porque nos has protegido, gracias porque nos has suplido, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por un día más de vida, gracias por el aire que puede entrar a nuestros pulmones, a nuestros bronquios, Señor. A ti te honramos y te glorificamos, Señor, dando a ti todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Te presentamos, Señor, esta alabanza, esta adoración, Padre, permite que cada nota que salga por medio de este instrumento sea la unción fresca de tu Santo Espíritu, ministrando cada vida, cada corazón, Señor, que seas tu propicio a cada uno de nosotros, Padre, como solo tú sabes hacerlo. Pues tú eres nuestra confianza, Señor, tú eres nuestra esperanza y en ti esperamos, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Abraham, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder adorarte. Gracias
Gracias, Señor, por la palabra que va a ser expuesta en este lugar, Señor. Yo te doy y te pido, Padre, una vez más, que tu gracia, que tu sabiduría, Señor, que seas tú dando el conocimiento a tu siervo, Padre, que seas tú dándole palabra de revelación, Señor. No queremos escuchar palabras humanas, Señor, queremos escuchar tu voz, Padre, que donde quiera que esta palabra sea escuchada, Señor, sea martillo que cale la mente, el corazón del ser humano, Dios mío, aún de aquellas personas que aún no te conocen, Padre, sean confrontadas por medio de tu palabra y sus vidas puedan ser cambiadas y transformadas por el poder de tu Santo Espíritu. Ministra, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor, y obra de una manera especial, Señor, como solo tú sabes hacer, porque tú eres el que conoce nuestros tiempos, Señor. Tú sabes los momentos que estamos pasando, Señor, y sé, Dios mío, que tú eres un Dios propicio a cada uno de nosotros. Por eso venimos delante de ti confiadamente, Señor, porque bien dice tu palabra, que clama a ti el justo y Jehová los oye, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, porque tu precioso oído está atento al clamor de los justos, Señor. Por eso te honramos, Señor, y tu preciosa mirada se extiende sobre nosotros como llamas de fuego, Señor, que escudriñan lo más íntimo de nuestros pensamientos, Señor. Por eso te honramos, por eso te glorificamos, por eso te exaltamos, Señor, porque sabemos, Señor, que donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, haciendo manifiesta tu gloria, tu favor y tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Padre. Bendice cada vida, Señor. Bendice cada amigo, Señor. Bendice, Dios mío, donde quiera que llegue esta transmisión, a los diferentes países, a las diferentes ciudades, a los pueblos, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, conforme a la necesidad de cada vida, Señor, y conforme a tus riquezas en gloria, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo de nuestras vidas. Te honramos, Señor, y te glorificamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Rey precioso.
Jehová, iremos. Señor, anhelamos ese tiempo de reunión, ese tiempo de compartir. Pero sé, Señor, que un día tú otra vez nos darás esa oportunidad de volver a reunirnos en tu casa, Señor, y disfrutar de la presencia de tu Espíritu y la comunión de los hermanos.
El nombre de nuestro Dios. Reciban un fuerte abracito y vamos a gozarnos en la meditación de la palabra del Señor en esta noche. Permita a Dios que sea hablando a cada una de nuestras vidas. Bendiciones. Gracias, hermana Richie, muy amable. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en esta hora. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de devocional, este tiempo de buscar la presencia del Señor, este tiempo de poder adorar, bendecir y glorificar a nuestro Salvador. Un saludo para cada uno de ustedes, aún para los amigos que de pronto se conectan allí. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes también. Y esperamos que estos tiempos, estos momentos de devocional, estos tiempos de meditar en la palabra de Dios, de cantar al Señor, pues sean tiempos de refrigerio. En medio de todo esto que se está viviendo, pues que para cada uno de nosotros estos sean momentos, sean tiempos de refrigerio, donde nos fortalecemos, donde nos llenamos de Dios, nos llenamos de paciencia, nos llenamos de fe, y de esta manera pues seguimos caminando en medio de toda esta situación. Vamos a meditar en esta preciosa hora, mis amados hermanos, y quiero invitarles a tomar la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Bueno, es el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a ir a partir del versículo 41. Hechos capítulo 2, a partir del verso 41. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, a partir del verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. He tomado este pasaje, amados hermanos, y quiero hablar unos minutos en esta hora acerca de la iglesia primitiva. Vamos a mirar algunos puntos interesantes de la iglesia primitiva. Aquí se nos narra en el libro de los Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento, y es el libro donde narra
básicamente la historia, el comienzo de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo fue el inicio de la iglesia primitiva? ¿Cómo inició? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo empezó a desarrollarse? Y vamos a mirar algunas cosas importantes. ¿Por qué es importante mirar esto? Amados hermanos, porque vamos a notar que la iglesia del Señor ha pasado por épocas y ha pasado por momentos donde han habido momentos terribles, momentos duros, de persecución, de muerte de creyentes. Incluso hoy en día hoy en pleno siglo XXI, usted ve que las iglesias las queman con los feligreses dentro, ¿verdad? Se asesinan cristianos, se queman cristianos, se decapitan cristianos. Y uno dice, pero es una persecución que, o sea, ¿cómo está pasando en pleno desarrollo, en plena civilización? Pero pasa porque la iglesia del Señor siempre ha tenido que sortear y enfrentar diferentes situaciones adversas. Pero me llama la atención porque el Señor, cuando les habló a los discípulos acerca de la iglesia, de lo que Él venía a hacer y lo que Él venía a plantar sobre la tierra, su iglesia, la novia del Cordero, que será la esposa del Cordero, Él dijo algo muy interesante. Y dijo que Él edificaría. Primero Él dijo que Él edificaría su iglesia. Y segundo dijo que las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la maldad, no prevalecerían contra ella. Es decir, que desde que el Señor comenzó a hablar de la iglesia, dejó muy en claro, primero, que Él es quien la edifica. Él es quien la edifica. Entonces, esto es algo interesante que debemos entender, y es que si Dios, el Señor, es el que edifica la iglesia, todos los días la está edificando. Y le está quedando bien edificada porque Él es el Señor. Así que Él sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Nosotros pudiéramos muchas veces, como pastores, como sencillamente administradores de la Grey, ¿verdad? Pudiéramos mirar y pudiéramos decir, no, es que a la iglesia le falta, es que a la iglesia, pero es que quien la edifica es el Señor, y el que realmente la conoce es el Señor. Y si Él la está edificando, la iglesia le está quedando muy bien edificada. Solo Él sabe cuál es su iglesia. Solo Él sabe cuál es su iglesia. Y lo digo de esta manera porque todos levantamos la voz y decimos, nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos la iglesia. Pero recuerde que la iglesia no se trata de denominaciones, se trata de personas, de almas, ¿cierto? Y Él conoce cuáles almas realmente pertenecen a su iglesia, ¿verdad? A la iglesia que Él va a levantar. Entonces, Él la está edificando y le está quedando muy bien edificada. Él está al cuidado de ella. Segundo, Él dice que las puertas del Hades, del infierno, de la maldad, no prevalecen, no pueden, no son capaces contra la iglesia. O sea, que se van a levantar, pero no son capaces contra la iglesia. Y cuando el Señor habló esto, primero dejó claro que la iglesia es victoriosa siempre. Siempre la iglesia gana, siempre es vencedora. Aunque vengan situaciones adversas y pareciera que la iglesia pierde, pero la iglesia jamás pierde, la iglesia siempre gana. Y segundo, queda demostrado entonces que somos un pueblo vencedor, ¿cierto? Que siempre, aunque el enemigo se levante, la iglesia es un pueblo vencedor. Eso usted tiene que tenerlo muy claro, porque siempre lo he dicho de esta manera, el cristiano nunca pierde. Jamás el cristiano pierde, nunca. Aunque la apariencia, aunque pareciera que el creyente perdió, pero el creyente jamás pierde. Eso téngalo muy, muy claro. Entonces, el Señor habló de la iglesia, ya, pero aquí en el libro de los Hechos nos muestra, precisamente después del día de Pentecostés, cuando comenzó, digamos que se inició ese desarrollo, ese crecimiento, esa formación de la iglesia. Entonces comienza ese desarrollo de la iglesia primitiva, con el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo comienza a predicar, etcétera, etcétera. Entonces, quiero mirar algunas cosas importantes de la iglesia primitiva. Quiero que nos enfoquemos desde el punto de vista de cómo inició la iglesia primitiva, qué hacía la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo, qué hacía en medio de las adversidades que vivía. Esto es importante porque nosotros somos la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva precisamente se llama primitiva porque fue la que inició, la que comenzó. Nosotros somos, digamos que, descendencia de los hermanos que comenzaron a abrir la brecha. Pero si ellos tuvieron que pasar por momentos adversos, pues para nosotros no ha sido ajeno pasar por momentos adversos, y de hecho ahora estamos pasando por momentos adversos. El solo hecho, para nosotros como creyentes, el solo hecho de
de no poder reunirnos juntos en armonía, hacer un culto al Señor como estábamos acostumbrados, pues a uno le da tristeza, a uno le da dolor y uno siente que se está pasando por una dificultad, porque lo normal es que uno pudiera ir a reunirse, ¿verdad? Ir a hacer cultos, pero ahorita pues nos toca así todo a distancia, pero ya llegará el momento en que Dios lo permitirá. Pero quiero que entendamos que la iglesia siempre ha pasado por momentos adversos, pero miremos la radiografía de cómo la iglesia primitiva pudo sobreponerse o qué hacían, cuál era la vida de los primeros creyentes en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades. Recuerde que la iglesia comenzó y pues la primera persecución obviamente venía del pueblo judío por aquello de que pues Cristo es el Mesías. Ellos decían, ¿cuál Mesías? ¿Cómo que el Mesías? No, señor, ese no es el Mesías, él es un mentiroso. Entonces eso creaba un problema a la iglesia que nacía, porque la iglesia decía, Cristo es el Mesías, y ellos decían, no, no es, y entonces se viene una persecución. De hecho, se ve que el mismo Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo, comenzó a perseguir a los cristianos, a sacarlos de las casas, a echarlos a las cárceles, a unos los mataron, etcétera, etcétera. Luego viene la persecución de parte de Roma, y entonces comienza la persecución romana, el circo romano, y las torturas, con Nerón a bordo y todo esto. Entonces, la iglesia pasaba por momentos terribles, terribles. Pero ¿cómo era la vida de esos hermanos en medio de las dificultades? Uno pudiera pensar que entonces, en ese inicio, la iglesia primitiva, digamos que fue apocada, pero no es así. Vamos a mirar que en medio de las circunstancias y en medio de tantas luchas, antes la iglesia crecía y se multiplicaba más, como le pasaba al pueblo hebreo en Egipto. Mientras más los oprimían, más crecían. Pues así le pasa a la iglesia, mientras la iglesia es más perseguida y es más oprimida, más se multiplica, más crecen. Entonces, podemos mirar acá algunos puntos importantes. ¿Cómo era la vida de la iglesia primitiva? ¿Qué hacía la iglesia primitiva en medio de ese inicio, verdad? Pues aquí nos narra, Hechos capítulo 2, comienza hablando del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, luego cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió entonces a gritar y a predicar la palabra, y nos dice que en medio del mensaje, dice el texto a partir del verso 40, dice, y con otras palabras muchas testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Él les predicaba, y dice que entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces mire que predicaba Pedro, de hecho dio 2 sermones y se convirtieron casi 8,000 personas en dos sermones. Entonces usted encuentra allí que comenzó un crecimiento, un despertar. Pero entonces vamos a mirar lo siguiente. Primero, oyeron la palabra, ¿cierto? Vino la palabra, vino la predicación, se les testificó de Cristo, como se hace hoy en día. Hoy en día se habla de Cristo, se testifica, se predica por todos los medios. Hoy en día sí que se está predicando por todas partes del Evangelio, se está regando por todos los medios más masivos como la televisión, la radio, el internet, que es supremamente masivo. Se está predicando por todas partes del Evangelio, ¿verdad? Entonces, como en ese tiempo se predicaba el Evangelio y la gente oía el Evangelio, pero la cuestión es que los que oyen tienen que tomar una decisión. Eso es importante entenderlo. Usted puede oír, pero usted tiene que tomar una decisión con lo que ha oído. Entonces, hay gente que ha oído la predicación del Evangelio, pero pues le entra por aquí, le sale por aquí porque no ha querido enfocarse y tomar una decisión frente a lo que oye. Pero cada uno tiene que tomar una propia decisión. Dice entonces que predicaba, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Entonces, lo primero que encontramos aquí en la iglesia primitiva es que la gente que se iba añadiendo, que se iba convirtiendo, dice que eran bautizados. Lo primero que encontramos aquí es que eran bautizados. En medio de la dificultad, hermano, todavía había gente que se convertía y eran bautizados, creían y eran bautizados. Yo espero y aspiro, ¿verdad?, que aún en medio de todo este tiempo y mientras se predica la palabra y mientras se está llevando el mensaje, este año pueda ser un año que termine, ¿por qué no? Un año que termine con hermanos bautizados. Y dice, pero ¿cómo en medio de una pandemia y todo, cómo nacieron nuevas almas? Tienen que nacer de alguna manera, pero tienen que nacer nuevas almas que a unos meses más adelante estén siendo bautizados. O sea, eso tiene que pasar, porque la iglesia va en avance y una cuarentena y un coronavirus y cualquier cosa, una pandemia estas, no pueden estancar y detener la iglesia, porque la iglesia no se estanca ni se detiene con nada ni con nadie. La iglesia va en un desarrollo y en un crecimiento. Entonces, dice que los que oían la palabra se bautizaron, ¿cierto? Se bautizaban.
Esto quiere decir que ellos creían entonces, creían de tal manera que eran bautizados. Ahora, uno se pone a pensar y uno se pone a mirar, ¿por qué se bautizaban tan rápido? Oían y eran bautizados. Bueno, la diferencia está en qué, en que ellos, ese bautizarse nos deja ver que ellos tomaban una decisión. Recuerden que en aquel tiempo, en aquella época, en aquella cultura, la gente se bautizaba. Se bautizaba, Juan bautizó en arrepentimiento, o sea, por arrepentimiento Juan bautizó, o sea, como demostrando que se querían arrepentir o que estaban arrepentidos. Ese era el bautismo de Juan. Pero la gente en ese tiempo se bautizaba, por ejemplo, en nombre de un maestro. O sea, había un maestro, un filósofo, un iluminado que les enseñaba una doctrina y ellos se sentían identificados con la enseñanza de ese iluminado. Entonces iban al río y se bautizaban en nombre de ese maestro, como diciendo, somos sus discípulos. O sea, creemos su mensaje y lo aceptamos. Eso sucedía culturalmente. Entonces, igual aquí nos deja ver que los que creían, y esto es tremendo, porque los que creían, oían y creían, entonces eran bautizados, recibían al Señor y eran bautizados. ¿Por qué eran bautizados inmediatamente? Bueno, es que en ese contexto y en ese momento, decir que se era cristiano, decir que se seguía a Jesucristo, era quedar pintado así, marcado para la muerte. O sea, era como ponerse usted una X encima. Este va para el matadero, este va a morir. De una, porque es que la persecución era tremenda, ¿cierto? Y de ahí para allá se desarrolló una persecución brava. Entonces, decir que era cristiano era marcarse para la muerte. De una, era marcarse para la muerte. Entonces, mire que no era tan fácil. Esto me hace entender y me deja ver que en la iglesia primitiva los que iban creyendo iban tomando una decisión. La decisión de ser añadidos. Porque aquí dice que los que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Uno puede decir, bueno, ¿y cómo sabían que eran más o menos 3.000? Bueno, yo me imagino que por la cantidad de bautizos, ¿verdad? Otro bautizaban era en rama, ¿verdad? En montón. Entonces, el hecho de que ellos se bautizaban y se añadían, nos están diciendo con esto que esta gente había tomado una decisión seria, verdadera y sincera frente al Evangelio. Es decir, que realmente ingresaron a la iglesia. ¿Por qué es importante entender eso? Porque es que hoy en día una persona llega a la iglesia, recibe a Cristo como Señor y Salvador, como lo hacían allá, y uno dice, bueno, pues deberíamos hacer lo que hacían en el libro de los Hechos, bauticémoslos, ¿cierto? Ya se arrepintió, bauticémoslos, pero usted ve que muchas veces usted hace un culto y se arrepienten 10, y usted les dice, amados hermanos, nos vemos todo el domingo en culto otra vez, y ya de esos 10 vienen 3. Y de esos 3 viene quedando de pronto, si le va bien, viene quedando 1. Porque los otros 7 dicen, no, pues yo oí, pasé allá y oré, pero la verdad a mí eso no me gusta. O sea, ahí no pasa nada. Y de los otros por ahí 1 o 2 de pronto simpatizan un tiempo. Y de pronto puede ser que de esos 10 al menos 1 logremos rescatarlo y sea bautizado. Eso nos deja ver que el problema es que hoy en día no hay una decisión sólida y firme por el camino del Señor. Añadirse a la iglesia, ¿verdad? Yo creo que a usted le ha pasado, usted invita a alguien a un culto, le dice, le invito a la iglesia, y esa persona va a la iglesia, está en el culto, hasta bota una lágrima, y usted dice, ay, no, lloró, qué bonito, y termina el culto, usted le dice, ¿cómo le pareció? No, muy bonito, mire que yo sentí algo especial, que la palabra me habló, que tal, ay, qué bueno. Entonces, para que vengamos el otro domingo. Y el otro domingo ya sale con que no voy a ir porque imagínese qué tal. Y mentira, nunca volvió. Y uno dice, pero si yo lo vi contento, lo vi tocado, lo vi cantando, lo vi alzando las manos, al menos yo lo vi compungido en el mensaje. Sí, pero realmente no tomó una decisión si adentro o afuera. Entonces hoy en día pasa una situación y es que usted ve a una persona que comienza a asistir a la iglesia, usted lo deja ver, que lo invite, lo motiva a ver si sigue asistiendo, y luego usted le dice, bueno, vamos a comenzar un discipulado para que conozca un poco la doctrina bíblica y entonces decida si está dispuesto a seguir el camino y se bautice. Y dice, bueno, sí, de pronto puede ser que tome el discipulado, puede hacer que tome el discipulado. Y a veces se termina el discipulado, que a veces el discipulado bien organizado puede durar hasta 3 meses.
Y después de casi 3 meses de estudio bíblico y de formación y de discipulado, de que conozca qué es esto, ¿cierto? Entonces, a veces uno le dice, bueno, ¿y cómo le pareció? ¿Entendió? ¿Se va a bautizar? Sí, me gustó, pero no, yo todavía no me bautizo porque mire que yo todavía, no sé, a mí todavía me gusta la rumba, a mí todavía me gusta el trago, a mí todavía me gusta por ahí una que otra cosa. Entonces quiere decir que todavía no se ha decidido, todavía está sopesando, porque debemos entender que esta gente se bautizaba, escúcheme bien, esta gente se convertía y se bautizaba porque es que en ese momento y en ese contexto hacerlo era decir que se negaba a todo, aún a su propia vida, con tal de seguir a Cristo. O sea que si lo cogían de una vez y decían, usted se acaba de bautizar, si camine para el circo romano y a morir, estaban dispuestos a morir. Pero hoy en día la gente no toma esa decisión tan seria, ¿sí? Tan tajante, tan cortante, tan firme. No. Sencillamente, pues sí, me gusta, me parece bonito, mire que uno siente algo, pero es que a mí todavía hay cosas, o sea, todavía no están dispuestos a renunciar. Y recuerde que es que uno no puede, en el contexto nuestro ya hoy, uno no puede estar bautizando personas que no quieren soltar su pecado, o sea, que todavía quieren seguir en su maldad, quieren seguir en su fallarle a Dios. No, yo me voy a bautizar y como le pasó una vez a un hermanito por allá en otro planeta, dijo el pastor, no hermano, imagínense, un hermano allá en el campo, allá en la finca, se convirtió al Señor y le dimos discipulado y el hombre contento y fuimos a la quebrada de esos días y lo bautizamos, hermano, y dijimos, bueno, otro hermano para la iglesia, para el camino del Señor. Y el sinvergüenza entonces salió del bautismo y se fue para la casa e invitó a todos los de las fincas vecinas y mató marrano y compró cerveza y puso música y se armó una fiesta y dijo que estoy celebrando mi bautizo y le pegó una borrachera celebrando el bautizo. Imagine usted una cosa de esas, ¿cierto? Dice, no, eso parece un chiste, pero eso es real. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día la gente, uno le dice, bueno, usted ya lleva asistiendo a la iglesia, quiere un discipulado, quiere bautizarse. No, mire que todavía no. O de pronto dice, bueno, sí, cuando ya termine el discipulado dice, no, es que a mí todavía hay cositas que me gustan por ahí hacer allá del mundo, entonces yo todavía no me he definido bien, o sea, todavía no ha nacido de nuevo, todavía está entre sí y no. Pues es complicado, ¿verdad? En medio de las adversidades que estaba viviendo esta gente, la iglesia primitiva, aún así, estaban dispuestos a dar la vida ya por Cristo, a dar la vida ya por el Señor. Esto quiere decir que te da una decisión clara, firme y estable, sólida. ¿Eh? Esto le pasaba a la iglesia primitiva. Pero bueno, miremos qué continúa. Dice entonces que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo segundo que podemos ver es que aún en medio de la persecución, en medio de las luchas, en medio del inicio de la iglesia primitiva, mire, hoy en día, escúcheme bien, hoy en día usted dice, no, mire que me convertí a Cristo y voy a seguir el camino del Señor, voy a seguir en el Evangelio. Bueno, es entendible, la gente lo entiende. Pero en aquella época estaba comenzando, por decirlo de esta manera, estaba comenzando la iglesia, estaba comenzando este camino, esta nueva, pues pongámoslo así, para ese momento era una nueva doctrina, porque ellos no habían escuchado eso. Ellos conocían era el credo judío, ¿verdad? La ley judía, la enseñanza judía en las sinagogas, etcétera, etcétera. Pero no conocían del Evangelio. El Evangelio lo trae el Señor y lo enseña el Señor y se va y comienza la iglesia. Entonces, es una nueva filosofía, por ponerlo de esta forma, una nueva filosofía, una nueva creencia, ahora hablando de la resurrección, que Cristo resucitó y que nosotros moriremos y resucitaremos, una cantidad de cosas que decían, pero ¿qué es esto? Por eso Pablo dice, no, esta es una nueva secta, y él en su testimonio cuenta y dice, yo pensaba que le hacía un favor a Dios y que yo trabajaba para Dios, persiguiendo cristianos y matando cristianos porque había que erradicarlos. Esa gente salió con unas cosas raras, había que matarlos. Pero cuando ella se convierte dice, no, ahora soy defensor y ahora soy predicador y de hecho escribe una gran parte del Nuevo Testamento. Entonces eso nos deja ver que en ese momento era difícil convertirse, porque convertirse a ¿qué? A esa nueva fe, a ese nuevo credo, a esa nueva corriente que surgió. Eso era complicado. Que alguien haya aparecido y diga, yo soy el hijo del carpintero, pero es que yo soy el hijo de Dios y soy el cordero de Dios. Entienda que eso era difícil de digerir, era difícil de masticar, ¿cierto? Entonces, ese era un problema. Por eso dice que la gente aún así comenzó a convertirse en medio de esa situación difícil,
la gente comenzó a convertirse y comenzó a bautizarse y a formar parte de la iglesia de Cristo. Dice que lo segundo que sucedía en la iglesia primitiva era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que estaban siendo enseñados. Recuerde que para ese momento, para ese contexto, no estaba el Nuevo Testamento. Así que tenía que, se estaba apenas creando el Nuevo Testamento. Se entendía algunas revelaciones del Antiguo Testamento, pero se estaba hasta ahora formando el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que ellos no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos. No, vamos a mirar qué dice Pablo a los romanos. No, eso no estaba. Así de que ellos estaban en su caminar, estaban construyendo el Nuevo Testamento. Miren qué tremendo. Entonces, a través de las enseñanzas que daban los apóstoles que recibieron del Señor, ¿cierto? La luz que recibieron del Señor, la revelación y el Espíritu Santo que les revelaba y les enseñaba, pues ellos iban enseñando a los creyentes, iban enseñando a la iglesia, ¿verdad? Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, estaban comiendo leche espiritual y luego alimento sólido, pero estaban siendo enseñados por los apóstoles que habían recibido del Señor Jesucristo la formación, y ellos les estaban impartiendo y les estaban dando. Eso también es interesante porque hoy en día, bueno, a veces la gente no quiere ser enseñada. Hoy en día a veces la gente no quiere ser adoctrinada, no quiere recibir la doctrina bíblica, no quiere recibir la enseñanza bíblica, la formación bíblica, ¿verdad? Y hoy en día, pues, más complicado todavía con los medios de comunicación, que son una bendición y que tenemos ahora, pues es más complicado porque en otro tiempo, ¿verdad? En otra época, el pastor predicaba la palabra de Dios y el creyente ahí con su Biblia leía y decía, amén, pastor. Hoy en día uno está predicando la palabra de Dios y ya están, y los creyentes algunos están ahí sentados buscando en el internet a ver si el término que el pastor utilizó existe, no existe, si esto es verdad, si esto es bíblico, y de hecho le van juzgando a usted inmediatamente. Usted va hablando y a mí mismo le están juzgando qué es lo que usted está diciendo. Así que se crea otro reto, y es que entonces usted tiene que prepararse muy bien para expresar muy bien el mensaje de tal manera que si lo filtran, lo escudriñan, se den cuenta que realmente es un mensaje bíblico. O sea, se hace más complicado todavía la predicación del Evangelio. Sin embargo, pues seguimos esforzándonos y seguimos predicando. Pero también hay un problema, y es que dice acá que los primeros creyentes perseveraban, o sea, se esforzaban en la doctrina de los apóstoles. Hoy en día es complicado porque la gente oye aquí, oye allá, recibe enseñanza aquí, recibe enseñanza allá, recibe enseñanza. A veces, por ejemplo, yo encuentro que a veces hay personas que asisten a la iglesia y dicen, no, es que a mí me gustan las cosas de Dios. ¿Para qué, pastor? A mí me gusta, por eso yo vine, yo quería escuchar, me gusta, ¿para qué? Me gustó el mensaje, a mí me gustan las cosas de Dios. Yo por eso, mire, vea, yo recibo los adventistas, yo recibo los testigos de Jehová, yo todo el que llegue a la casa allá a hablarme de Dios, yo a todos los recibo, a todos les pongo cuidado, porque a mí me gusta mucho de Dios. ¿Te imaginas usted el revueltijo que tiene en la cabeza? No saben si guardar el sábado, no saben si el paraíso va a ser aquí maravilloso terrenal, no saben ni qué es lo que va a pasar. Si el alma es espiritual o el alma es la sangre, tiene una cantidad de cosas, si hay Padre, Hijo y Espíritu Santo o solo Jesús, una cantidad de cosas en la cabeza, ¿verdad? Y a uno le toca lidiar con eso. ¿Cuándo echa raíces y cuándo se fundamenta una vida así? Con un revueltijo de cosas en la cabeza. Aquí dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, habría que revisar si acaso cada uno de nosotros en esta época, en este tiempo, también perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina bíblica, o nos gusta oír de todo. Oír de aquí, oír de allá, oír de allá, oír de acá, y hacer una sola filosofía propia y personal. Es complicado. Entonces, la iglesia primitiva lo tenía claro. Había que perseverar en la enseñanza, en la formación, en el crecimiento, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué nos habla aquí? De la comunión unos con otros. Esto es importante. La comunión unos con otros. Esto tiene que ver, la palabra comunión es una palabra que significa común unión o una unión común. Es decir, tenían algo en común. Y es que eran seguidores de Cristo, formaban parte de la iglesia primitiva, pero también sufrían de las mismas luchas, los mismos señalamientos, los mismos cuestionamientos, las mismas persecuciones, padecían de lo mismo.
pero tenían todo en común y dice que perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Mire que usa el término de perseverar, que significa esforzarse en la doctrina, en aprender, pero también dice y en la comunión, o sea, parece que el texto continúa así, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina y en la comunión, o sea que había que perseverar también en la comunión, y de hecho es un rasgo interesante. Si todos somos creyentes, usted y yo somos creyentes, hijos de Dios, y estamos pasando por las mismas luchas, por las mismas situaciones, pues debemos tener cosas en común, y eso nos tiene que llevar a sentirnos unidos, ¿cierto? Un lazo afectivo, porque estamos pasando por las mismas situaciones todos por la misma fe. Pero a veces falta eso, perseverar en la comunión. Es decir, que a veces una de las cosas que nos hacen daño como iglesia, en el tiempo de hoy, porque las luchas siguen, pero somos nosotros los que tal vez no las enfrentamos como las enfrentaron en la iglesia primitiva. Ellos perseveraban, ellos se definían, perseveraban, pero dice acá que también perseveraban en la comunión, es decir, trataban de estar juntos, de estar unidos, de ser una familia, de tener lazos de afecto fraternal, sólidos, firmes, ¿verdad? Y esto hacía que fueran fuertes ante las diferentes dificultades. Usted se pone a mirar documentales de animalitos y todo eso, a mí me gusta mirar eso de Animal Planet y todo eso, y encuentra uno algunas cosas interesantes que uno dice, oiga, de verdad, esto funciona así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Las cebras que son todas rayadas, ¿verdad? Las cebras, cuando están pastando, están todas abiertas, ¿verdad? Separadas, están comiendo, están pastando. Y cuando ellas perciben que hay un león, que hay un tigre, que hay un leopardo, ¿verdad? Y un guepardo, que están, un chita, eso, que están a la expectativa de cazar, de matarlos, entonces ellos se unen, corren, pero corren todos en manada. ¿Qué es lo que sucede? Pues cuando la fiera que los quiere cazar, el depredador que los quiere cazar, se va a perseguirlos, lo que ve es una gran bola, una gran mancha de rayas que se mueven para todas partes, o sea, ve un bloque gigante, entonces eso le va a costar, y le va a costar al enemigo cazarlos, pero también eso va a hacerlos prevalecer a ellos, ¿verdad? De que muy probablemente tal vez en esta ocasión no case a ninguno, porque están unidos y ese efecto pues marea, no permite definir una sola víctima. Entonces, estando todos juntos, se hacen fuertes. Esto es como una idea para que entendamos que nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, si nos mantenemos unidos, perseveramos en la comunión, nos convertimos en un solo bloque, ¿verdad? Los hijos de Dios, pues somos fuertes y es muy difícil que el enemigo pueda dañar a uno independientemente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos toca perseverar en la comunión. ¿Y por qué perseverar en la comunión? Porque a veces somos, no sé, somos un tanto parcos, ¿verdad? En cuanto a las relaciones afectivas. A veces incluso estando congregándonos en el mismo salón, ¿verdad? En la misma iglesia, por decirlo de esta manera, muchas veces usted encuentra que estamos despidiendo el servicio, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo, y cuando usted se baja de la plataforma y se va a acercar, ya la mitad de los hermanos de fueron, ya están en los taxis, en los carros, ya van por ahí en la esquina, ¡pim!, se desaparecieron y dice, uy, no alcancé a saludar. De hecho, es interesante que a veces cuando nos reuníamos, salíamos y hablamos con mi esposa y decía, amor, ¿usted pudo saludar al hermano tal que hace tiempo no lo veíamos? No, yo cuando fui a saludarlo ya no estaba. Y uno dice, no, yo no saludé a aquel, usted, no, yo sí saludé a aquel, no, yo no alcancé a saludar, saludó a aquel, no, yo sí, pero, y uno dice, pero salen todos disparados. ¿Por qué? Porque a veces nos falta perseverar en la comunión. Sí, a veces de pronto es que tenemos problemas de caracteres, ¿verdad? Somos un poco diferentes unos a otros, pero por eso habla de perseverar en la comunión, porque es que no es fácil, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que perseverar y tener una común unión, porque eso es lo que nos fortalece. Muchas veces nosotros nos apartamos de los hermanos, a veces solamente entramos a la iglesia, escuchamos el sermón, salimos de una, ¿verdad? Salimos de una sin compartir con nadie, y eso hace que nosotros seamos una ovejita sola, suelta por ahí. Venimos, comemos un poquito y ¡pim!, nos desaparecemos, y eso nos pone en riesgo, en peligro. Por eso lo necesario es que perseveremos en la comunión. La iglesia primitiva, en medio de las situaciones y las luchas, perseveraban en tener una
comunión, ¿verdad? O sea, hablar una misma cosa, un mismo sentir, compañerismo, amistad, familiaridad, fraternidad, esto es importante. Entonces dice que perseveraban en la comunión también unos con otros. Dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, miremos que ellos también participaban de la cena del Señor, ¿cierto? Participaban de la cena del Señor, todos juntos participaban del partimiento del pan, de comer el pan, de compartir, ¿verdad? Y dice que también en la oración, ¿cierto? Se unían en aquellos propósitos, lo que nosotros llamamos hoy como cadenas de oración, o cuando hacemos oraciones unánimes, unidas por un propósito, ¿verdad? Pero dice que perseveraban en la oración, el partimiento del pan. Dice la Escritura, y esto me llama la atención, porque en medio de las dificultades dice también, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire que dice que no solamente la unión y la comunión y la fraternidad se daba solamente en el templo, sino mire que dice que incluso también por las casas. Y prácticamente ahorita, si usted se pone a mirar, nosotros hemos estado compartiendo en el templo, ¿cierto? Hemos hecho reuniones fraternales, ya sea de oración, de vigilia, de ayuno, de búsqueda de Dios, pero también hemos compartido que un cumpleaños o una cena, en una vigilia en diciembre, compartimos una cena. ¿Vale? Entonces, hemos compartido en el templo, pero también hemos compartido en las casas. De hecho, a veces hacemos cultos en un hogar, cultos en otro hogar, y todos unánimes juntos adoramos al Señor, y mire que eso trae fortaleza y eso trae bienestar y bendición. Entonces, amados hermanos, para ir terminando, quiero mirar que la iglesia primitiva se pudo sobreponer, y escúcheme esto, si ellos no lo hubieran hecho así, pues tal vez, digámoslo de esta manera, tal vez hubiesen fracasado en su intento y tal vez ni el Evangelio hubiese llegado hasta nosotros. Por el hecho de que ellos supieron enfrentar la situación y hacer las cosas correctamente, el Evangelio nos alcanzó. Ahora ellos ya pasaron, porque toda esta gente de la iglesia primitiva ya pasaron, ya hicieron su tarea. Ahora nos entregaron la batuta o el testigo o la antorcha a nosotros. Y somos nosotros que estamos viviendo en esta época los que tenemos que seguir perseverando y creciendo y desarrollándonos y avanzando y afirmándonos, o sea, decidiéndonos por el Señor y predicando su palabra y alcanzando a otros y compartiendo unánimes en comunión, precisamente porque a nosotros nos toca pasar la antorcha a la generación que viene, si es que alcanzamos a tener otra generación, ¿verdad? Entonces, estamos en esos tiempos y en esos momentos, lo que quiere decir que tenemos que mirar cómo lo hicieron ellos y cómo la iglesia primitiva perseveró aún en tiempos de dificultad y cómo nosotros tenemos que llegar a perseverar. Amados hermanos, la iglesia siempre ha pasado por momentos difíciles. La iglesia no ha sido ajena a momentos difíciles y de lucha. Pero aún ante tantas persecuciones y tantas tragedias y tantas luchas, los hermanos han sabido perseverar hasta el tiempo de hoy. Hoy nos toca perseverar a nosotros. Nos toca perseverar. Tal vez usted se sienta un poco, no sé, ¿qué digo yo? Tal vez se sienta un poco solo, o se sienta un poco apartado, o se sienta un poco frío espiritualmente, porque es que lleva rato sin poderse reunir como iglesia y congregarse. Bueno, tratamos de hacer lo máximo a través de estos medios. Sé que es difícil tener una cercanía a través de esto, y sé que por la situación que está viviendo es difícil, pero recuerde que somos la iglesia, y así como la iglesia primitiva, somos la iglesia que persevera. Somos la iglesia que por el hecho de que tengamos que ver cultos ahora por la pantalla, no por eso se va a enfriar nuestra vida espiritual, no por eso la iglesia se va a estancar, no por eso la iglesia se va a acabar, no por eso usted y yo, que somos la iglesia, nos vamos a desmoronar. No, Señor. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir perseverando, porque la iglesia del Señor siempre perseveró, siempre se sobrepuso a las persecuciones y a las dificultades, siempre pasó por encima de los obstáculos. Y usted y yo somos la iglesia del Señor de este tiempo, de ahora, y también nos tenemos que reponer y sobreponer y ser capaces de seguir adelante por encima de todos los obstáculos que se presenten. Amén. Así que usted, allá donde usted esté en su casa, usted es la iglesia del Señor. Y usted tiene que apersonarse y decir: un momento, yo siento que me estoy como enfriando, pero no me voy a enfriar. En el nombre del Señor, no, voy a seguir perseverando, porque esto tiene que pasar en algún momento y seguiremos adelante hasta que el Señor nos llame o venga a recoger su iglesia.
Entonces tenemos que seguir perseverando. No sé, pastores, que soy como desmotivado. Pues motívese, motívese, porque la iglesia del Señor sigue creciendo, sigue avanzando. Yo no sé exactamente cuánta gente habrá recibido a Cristo como Señor y Salvador a través de estos 2-3 meses que llevamos predicando por internet, pero sé que mucha gente que yo no conozco, amigos, que ni siquiera son de la iglesia, no son creyentes, pero se están conectando y están viendo las predicaciones, escriben comentarios, y yo sé que la palabra está corriendo, está corriendo, está corriendo, y sé que vidas están siendo alcanzadas. A mí me motiva el saber que si la iglesia dependiera de mí, pues hermano, apague y vámonos, porque esto es complicado. Pero como la iglesia depende del Señor, y el que la edifica es el Señor, y el que la está fortaleciendo es el Señor, y el que la va a recoger es el Señor, entonces yo no tengo problema. Yo vivo contento porque sé que el Señor cuida de su iglesia, el Señor cuida de su rebaño, el Señor cuida. Nosotros estamos un tanto limitados, ¿verdad?, por medio de toda esta situación, pero sé que el Señor sí visita cada casa. Sé que el Señor sí visita cada vida, visita Amén, cada hogar, amén. y el Señor sigue fortaleciendo y sigue dando vida y sigue Gloria impartiendo a Dios. vida a cada uno de sus hijos donde quiera que está. Así que, amados hermanos, usted y yo, así como la iglesia primitiva fue capaz de pasar por encima de todos esos obstáculos, usted y yo somos capaces de pasar por los que nos tocaron vivir a nosotros. A ellos no les tocó el COVID, les tocó otra cosa. A nosotros nos tocó esto. Entonces vamos a sobreponernos y vamos a seguir adelante. Con la ayuda del Señor seguiremos avanzando. Así que, amados, adelante, no se canse. La iglesia primitiva no se cansó, la iglesia del Señor no se cansa, y la iglesia del Señor nunca pierde y siempre va en victoria. Amén. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta hora y por ser su iglesia. Padre bueno y maravilloso Dios, gracias. Gracias por esta palabra, Dios, en nuestra vida. Gracias por hacernos entender que somos la iglesia que persevera, que somos la iglesia que sigue adelante, la iglesia del Señor, que no se detiene, que no se cansa, que aún por estos medios se está predicando, y por los medios que nos permitan y nos abran se seguirá predicando, porque tu palabra sigue corriendo y la iglesia se sigue desarrollando y las vidas se siguen convirtiendo y almas siguen llegando a tus pies. Así que, Señor, gracias, gracias, porque sabemos que tu iglesia jamás es vencida, jamás pierde, jamás retrocede, siempre va a la vanguardia, siempre va adelante, siempre va alcanzando victoria tras victoria. Sé que aún en medio de todo esto hemos alcanzado victoria, Señor. Así que muchas gracias. Bendice cada hogar, cada familia, cada uno de mis hermanos. Fortaléceles allí donde están. Llénales de tu gloria, de tu paz. Señor, llénales de la paciencia necesaria y de la fortaleza para seguir creyendo y seguir avanzando. Sé que pronto saldremos de esto, Señor, con tu ayuda. Muchas gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos y adelante, no se cansen.